Nuestra lectura bíblica para el tema de hoy la encontramos en la primera epístola de Pedro capítulo 3 los versículos 8 al 12. Dice así: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Empatía con la familia pastoral. Veamos, ¿qué es la empatía? Empatía es poder compartir los sentimientos de alguien, poder hacer como nuestros sus sentimientos y entender lo que están sintiendo en X momento. El apóstol Pedro nos muestra en el versículo clave del tema del día de hoy 5 cualidades, 5 características que como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo y que su Espíritu Santo está en nosotros, deberíamos mostrar, deberíamos reflejar. La primera de ellas es ser de un mismo sentir. Así es, que podamos ser empáticos, en pocas palabras podría decirse. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser de un mismo sentir. Las necesidades de otros eran las nuestras. Podían compartir todo lo que tenían. Otra de ellas es el amor fraternal. Cristo Jesús es el mejor ejemplo de lo que es el amor. Dios nos muestra su amor entregando a Cristo Jesús por amor a nosotros. Debemos ser misericordiosos, debemos ser compasivos y debemos ser amigables. Debemos brindar a la amistad a nuestros hermanos. Sinceramente, Jesús nos llama amigos. Él dice que ya no seremos más siervos,
sino que nos llama amigos porque conocemos o Él nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios Padre. Así es, estas 5 cualidades serán de gran bendición para la familia pastoral, pero al mismo tiempo será de gran bendición para toda la iglesia, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. El Señor nos invita el día de hoy a reflexionar en estas hermosas cualidades que claro que podemos poner en práctica, claro que podemos ejercitar, porque Dios está en nuestros corazones, Cristo Jesús está en nuestras mentes y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Dios te bendiga. En nuestro subtema de hoy, escucharemos cómo, al ser hermanos, miembros de la familia de Dios, y que es ahí donde nace el amor fraternal, un amor genuino de hermanos. En 1 de Pedro 3:8, el versículo clave, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8, que es nuestro versículo clave. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 de Pedro 3:8. Este subtema me hizo recordar que en mis tiempos de adolescente, ¿cómo tratábamos a la esposa del pastor? Como adolescentes, no éramos nada compasivos. ¿Por qué? Porque me recuerdo que cuando necesitábamos algo y estábamos ahí en el templo, donde está la casa pastoral, nosotros íbamos y tocábamos la puerta y pedíamos una cosa, pedíamos otra, cuando nos hacía falta una cuchara, un trapo, etcétera, cualquier cosa. Y ella siempre salía a darnos lo que necesitábamos. Pero nosotros no nos poníamos a pensar si ella estaba ocupada, si ella estaba cansada, si ella estaba en otra situación en la que si podía o no nos podía atender. Pero nuestro versículo clave en 1 de Pedro 3:8 dice que
nosotros debemos tratar de entendernos unos a los otros y amarnos como hermanos, ser amables y humildes. En Primera de Pedro 3:8, que es nuestro versículo clave de hoy, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. ¿Cómo podemos desarrollar las cualidades que nuestro versículo clave dice hoy en Primera de Pedro 3:8? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Dejando que el Espíritu Santo nos transforme, cambie actitudes que quizás tú y yo no hemos tenido hacia la familia pastoral, hacia la iglesia, hacia la comunidad. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Buenas tardes, seamos todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy terminamos estos temas en los que hemos estado hablando de cómo debe de ser el trato que se ejerce no solamente al pastor, sino también a la familia pastoral. El día de hoy nos corresponde el subtema 4, que se titula Empatía con la familia pastoral. Nuestra lectura bíblica está basada en Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Nuestro versículo clave es Primera de Pedro 3:8, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, según lo describe el diccionario de la Real Academia Española. Todas las familias pasamos por crisis, tiempos de prueba en el matrimonio o batallas con los hijos. Regularmente el pastor y su familia son el foco de atención, porque como iglesia creemos que la familia pastoral debe de ser perfecta, y ese es un gran error. Son seres humanos como todos, con aciertos y desaciertos. Por ello deberíamos ser empáticos con la familia pastoral, pues también pasan por situaciones parecidas a las familias de la iglesia. Es necesario fomentar la empatía con la familia pastoral, sabiendo entonces que nosotros tenemos que tener esa capacidad de identificarnos con ellos y compartir también sus sentimientos, pero también alentarlos con la palabra de Dios. En nuestro versículo clave, el apóstol Pedro expone 5 cualidades que nos deben caracterizar a todos los creyentes, las cuales podemos aprenderlas para ponerlas en práctica con la familia pastoral. La primera es ser de un mismo sentir. Esa meta se puede alcanzar teniendo el corazón de Dios, la mente de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Si todos hiciéramos la voluntad de Dios conforme a lo que nos dice en su palabra, podríamos comprender lo que siente el pastor y su familia cuando ellos ven que les exigimos que cumplan con todo lo que deben hacer. Pero como iglesia, nosotros no lo hacemos. En el momento en que cada uno recibimos a Cristo como nuestro Salvador, adquirimos ese compromiso de seguirle, pero también de servirle. La iglesia primitiva se caracterizó por ser de un mismo sentir. Eso lo vemos en Hechos 2:42, cuando nos dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. En la Nueva Versión Internacional dice en la primera parte de este versículo: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. El resultado de esa unidad, armonía y empatía de unos con otros fue que muchos más se añadieron a la Iglesia de Cristo. Qué lindo ser de un mismo sentir con el pastor y con su familia. También tenemos que hablar acerca de la compasión.
La palabra compasión comunica la idea de compartir los sufrimientos o los sentimientos del otro. Esto implica un profundo sentido de empatía y comprensión. Una persona compasiva se siente conmovida por las experiencias de los demás y responde con amabilidad y también con cuidado. Jesús tuvo compasión de la necesidad de la gente. Él manifestó su compasión de la multitud porque estaban como ovejas sin pastor. También enseñó sobre la compasión que tuvo el padre del hijo pródigo cuando de nuevo lo recibió. Ser esposa de pastor no debe ser nada sencillo. Ella experimenta soledad porque no hay otras mujeres en la iglesia que puedan entender lo que implica ser esposa de pastor, y a veces no puede abrir su corazón para platicar abiertamente los problemas internos de su familia porque posiblemente se provocarían murmuraciones o chismes en la congregación. Es necesario que como iglesia seamos compasivos, que oremos por la esposa del pastor y respondamos a sus necesidades o inquietudes con amabilidad. También necesitamos fomentar el amor fraternal. Dios es amor, eso lo leemos en 1 de Juan 4:8 en su segunda parte. Jesús por amor entregó su vida en rescate por nuestra vida, y por su muerte en la cruz nos dio salvación y vida eterna. El Espíritu Santo por amor nos consuela y también nos acompaña. Nuestro Dios Trino nos muestra su amor a cada momento, día a día, porque Él es amor. Por lo tanto, todo aquel que ha confesado a Jesús como Salvador es adoptado hijo de Dios. Por eso todos los creyentes somos hermanos y somos miembros de la familia de Dios. Es ahí donde nace el amor fraternal, un amor genuino de hermanos. Ese amor debiera impulsarnos a ayudar en momentos de necesidad a la familia espiritual. El apóstol Pablo mencionó a la iglesia de Roma lo que hace el amor fraternal. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto lo podemos estudiar en Romanos 12:9 y Romanos también 12:10 y 15. Esto es lo que hacemos los hermanos en la fe. Amamos sinceramente, rechazamos todo lo que no edifica, nos respetamos, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. ¿Tú has practicado esto con tu pastor y su familia? Si no lo has hecho, es tiempo de que lo comiences a hacer. También pasamos a hablar acerca de la misericordia, porque la misericordia es tener piedad, es una actitud que mueve el corazón del creyente a actuar en favor del necesitado, y la iglesia está llamada a ser misericordiosa. Jesús dijo en el Sermón del Monte que serían bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Jesús dice que son dichosos, que son felices los misericordiosos, aquellos que se conduelen en las aflicciones de los demás y que están dispuestos a auxiliar a los que pasan por angustias. ¿Qué haces tú cuando tu hijo se mete en un problema? ¿Lo señalas? ¿Lo criticas? ¿O le das la espalda? Considero que no. Tu corazón es misericordioso con él, aunque haya ocasionado ese problema. Tú lo ayudas porque es tu hijo y porque sobre todas las cosas tú lo amas. ¿Conoces este dicho, hijos de pastores, los peores? Es una frase que tristemente se dice entre los cristianos. ¿Te imaginas lo que sienten los hijos de los pastores al escucharlo? Es muy triste que como iglesia lastimemos el corazón de los hijos de los siervos de Dios, ya que la iglesia es la que debería amarlos y aún cuidarlos mucho más. Ser hijo de pastor es esforzarse para complacer las expectativas de sus propios padres, pero también las expectativas de la iglesia, porque siempre es un blanco de señalamiento o de crítica. Los hijos de los pastores no eligieron ser hijos de líderes, sin embargo, así fue el plan de Dios para ellos. Cuando veas a un hijo de pastor cometer un error, no lo señales ni lo critiques. Ten misericordia de él, ayúdalo, sé empático y abrázalo en sus aflicciones. Si conoces a algún hijo de pastor que está alejado de Dios, primero ora por él y si está en tus manos, ayúdalo a regresar a casa. Y pasamos a un punto que es muy importante, pero que a veces no podemos apreciar en las iglesias, que es la amistad.
La amistad es el afecto personal puro y desinteresado compartido con la persona que nace y se fortalece con el trato. Esto también nos lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Y dice el proverbista, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y no hay un más unido que un hermano. Proverbios 18:24. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. La amistad es un hermoso regalo de Dios y que nos ha dado también para cuidar unos de los otros. El mejor amigo fiel lo tenemos en Jesús. Él les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Qué privilegio ser amigo de Jesús. Él es el perfecto ejemplo de una amistad sincera y fiel. Por lo tanto, nosotros como sus hijos debemos ser como Él, siempre brindar nuestra amistad sinceramente y sin doblez de corazón. Así es como debemos ser con nuestro pastor y con su familia, no de los que parecen amigos que destruyen, sino amigos leales, fieles y sinceros. Dios permita que podamos fomentar la amistad en nuestras sociedades femeniles y en nuestras iglesias con la familia pastoral, y se pueda crear un ambiente de más unidad y armonía, porque allí envía bendición Jehová y también envía vida eterna, como lo dice el Salmo 133:3 en su última parte. Así podemos concluir que si aplicamos estas 5 cualidades que nos enseña el apóstol Pedro, serán de gran bendición para la familia pastoral, para la iglesia y para que juntos sirvamos a Dios en lo que ha puesto en nuestras manos. Nuestra vida como iglesia será de gran testimonio a nuestra comunidad y se añadirán los que han de ser salvos. Ahora pasamos a nuestras preguntas de reflexión. Y la primera nos dice: ¿qué es empatía? Y ya habíamos visto que empatía era la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, pero más comúnmente nosotros decimos que empatía es ponerse en los zapatos de los otros. Para que nosotros podamos ejercer esa empatía, primeramente debemos haber nacido de nuevo, porque al nacer de nuevo Dios nos da la capacidad de poder amar no solamente a nuestro Dios, sino también a nuestros semejantes y a nosotros mismos. Una vez que tenemos ese amor, es más fácil también, guiándonos por la palabra de Dios, aprender a respetar, porque a veces el poder tener empatía es entender, y esto lo veíamos la semana pasada. Nosotros no podemos entender cómo es la vida de un pastor porque nosotros no somos pastores. Tampoco podemos entender cómo es la vida de la familia pastoral porque en nuestra familia, en la mayoría de nuestras familias, nosotros no tenemos un pastor como el padre de familia. Entonces, también ser empático es aprender a respetar. No puedo entender la situación en la que tú estás y por eso yo soy prudente y no juzgo. Por eso yo guardo silencio ante las acciones que yo no comprendo. Y si realmente yo quiero actuar porque considero que algo no está bien, también en este estudio estábamos viendo que la mejor manera de apoyar al pastor y a la familia pastoral es por medio de la oración. Cuando nosotros empezamos a ejercer este respeto hacia la vida de las otras personas, nosotros empezamos a ocuparnos de nuestra vida y nuestra relación personal con Dios, hacemos que la vida de los siervos de Dios y de sus familias sea más tolerable, sea más tranquila, sea menos estresante. Porque también lo estábamos leyendo anteriormente, muchas veces nosotros lo que hacemos es juzgar. Ya vi que hiciste algo que yo considero que no está bien, te juzgo, te critico, te señalo. Pero eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Qué hermoso es cuando nos lo ponen a Él como ejemplo, porque nosotros podemos ver a Jesús interactuando con otras personas, sabiendo que las personas eran pecadoras, pero tenían la necesidad de conocer acerca del amor de Dios. ¿Qué hace Él? Les da un trato digno, los acerca a Él y estando en cercanía,
sin juzgarlos, sin hacerlos sentir mal. Entonces Él empieza a hablarles acerca del reino, pero también a hablarles acerca del amor de Dios, a hablarles de cómo sus vidas pueden ser transformadas. ¿Y qué pasa con las personas? No ponen resistencia, no se sienten forzadas, sino que tienen el ánimo de escuchar, de ser alentadas, y muchas de las personas que tuvieron esa interacción con Jesús entendieron, porque el Espíritu Santo así se los reveló, que ellos eran pecadores, que tenían necesidad de nacer de nuevo y de buscar al Padre Celestial en respuesta a lo que Él primero había hecho, porque la salvación es algo personal. Ahora, cuando hablamos de la familia del pastor, cuando hablamos del pastor, pasa exactamente lo mismo. Nosotros debemos dirigirnos a ellos como lo haría Jesús. Jesús es un amigo que ama, es un amigo que escucha, es un amigo que alienta, es un amigo que no va a señalar de manera personal, sino que va a aconsejar basado en la palabra de Dios. Si hay algo que está mal, entonces con la palabra de Dios y con la autoridad que tiene la palabra de Dios, yo te comparto lo que dice la palabra. Qué diferente sería si tomáramos esas acciones. Y pasamos entonces a la segunda pregunta que dice, ¿cuál de las 5 cualidades que expone el apóstol Pedro practicas tú? Y entonces vimos primero que debemos ser de un mismo sentir, pero para poder ser de un mismo sentir, tenemos que tener en común el amor a Dios, tenemos que tener en común el haber nacido de nuevo, el poder acercarnos a su palabra y guiados por el Espíritu Santo entender el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces habrá personas que se congregan en la iglesia, que asisten a la iglesia, incluso que pueden ser miembros, pero que tal vez todavía no han nacido de nuevo o han nacido de nuevo, pero están en inmadurez y todavía no tienen la visión del reino. Entonces, será difícil entenderse cuando no estamos hablando en los mismos términos. También hablamos acerca de la compasión, y cuando yo siento compasión hacia otra persona, no la voy a agredir, voy a entender que puede estar pasando una situación difícil, una situación estresante, una situación de exceso de trabajo, y no voy a juzgar. Voy a orar, voy a pedirle a Dios que me permita ser bálsamo para aquella persona, que me permita reflejar el amor de Cristo en mi vida, que me permita ser lleno del Espíritu Santo para saber si esa persona en algún momento me pide un consejo, cómo aconsejarlo basado en la Biblia. También es importante hablar del amor fraternal, porque cuando nosotros amamos a las personas, no vamos a buscar dañarlas. Uno de los ejemplos que nos ponían aquí era cuando tu hijo se equivoca. Obviamente tú nunca vas a buscar hacerle mal a tu hijo porque lo amas, pero de la misma manera deberíamos de comportarnos en la comunidad de fe. Nosotros debemos entender que la forma en que nosotros tratamos a las personas habla mucho de lo que nosotros somos. Y esto a veces no lo pensamos, no lo reflejamos, en el sentido de que nosotros podemos venir muy dañados a los pies de Cristo. Pero una vez que Él nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo, nosotros ya no podemos vivir como antes. Es difícil entenderlo porque a veces nosotros tenemos tan arraigados ciertos sentimientos o formas de ser, pero si la palabra de Dios nos indica que las cosas viejas pasaron, es que las cosas viejas pasaron. Y entonces aquí viene una dependencia total de Dios, de decirle, por favor, ayúdame a amar a las personas como tú lo haces. Si yo es poca mi capacidad, pero tú eres esa fuente de amor, eres esa fuente de compasión, eres esa fuente de empatía, eres esa fuente de comprensión. Dame lo necesario para que mi vida te refleje. También cuando nosotros estamos hablando de las 5 cualidades que ahorita ya mencioné 3, la otra sería la misericordia y la final también sería la amistad.
nosotros lo ideal es que pudiéramos tener las 5. A lo mejor apenas vamos avanzando y apenas vamos adquiriendo esas cualidades, pero no solamente deberíamos de practicarlas con el pastor y con la familia pastoral. Debería de ser una práctica común entre nosotros que somos hijos de Dios por adopción. Es importante recalcar que la palabra de Dios sí nos dice que nosotros vamos a ir de victoria en victoria, pero necesitamos ser obedientes, necesitamos renunciar a nuestros deseos y, como lo veíamos, entender que cuando conocemos a Cristo no solamente es que Él es nuestro Señor, es que nosotros vamos a servirle. Y en ese amor que genera la gratitud de que Él nos haya rescatado de nuestra vana manera de vivir, nosotros sí debemos esforzarnos en ya no mantener excusas. Es que soy así porque yo he vivido así. Eso ya pasó. Dios está actuando en ti, Dios está actuando por medio de su Espíritu Santo. Dios te está alimentando por medio de su palabra, también con la comunión que tienes con Él. Entonces, la consecuencia lógica de poder ejercer esta obediencia sí debe de ser un cambio de vida, sí debe de ser un cambio de conducta. Si no lo tenemos, tenemos que escudriñar aún más las Escrituras, porque cuando no estamos reflejando la vida de un hijo, de una hija de Dios, nuestro espejo para poder ver nuestros errores es la palabra de Dios. Muchas veces la familia pastoral, la esposa del pastor, el pastor, nos pueden llamar y nos pueden señalar evidencias de que nosotros no estamos viviendo esa vida cristiana. Y nosotros tenemos que aprender a tener la humildad de decir: Señor, si estoy equivocado, si estoy equivocada, enséñame. Y Él nos va a dirigir a su palabra. Y en esa palabra, en ese espejo que es de verdad, vamos a encontrar tal vez cosas que no nos van a agradar, pero si yo no tengo la capacidad de respetar al pastor, si yo no tengo la capacidad de amar a su familia, si yo solamente estoy juzgando, entonces no estoy viviendo como una hija de Dios. Entonces necesito ser sincera y pedirle al Señor esa confirmación que Él nos la da por medio de su Espíritu Santo de sí soy salvo, sí nací de nuevo. ¿Qué está obstruyendo que yo pueda tener ese crecimiento para tratar a los demás como la palabra me indica? Los que tengan una cualidad o las que tengan 2 cualidades, tenemos que esforzarnos más. Si tengo 3 cualidades, gracias a Dios estoy avanzando. Si tengo 4 o 5 cualidades de las que se han mencionado, gloria a Dios, porque eso habla de que entonces ya estoy viviendo en los valores del reino. Algo que también es muy importante es no solamente entender esto. La pregunta 3 nos dice: ¿crees que ser pastor, esposa o hijo de pastor sea sencillo? Según lo que nos hemos estado leyendo en los estudios que han preparado para estos temas, no es fácil, pero a veces no es fácil, tristemente, no porque el mundo está en oposición a la palabra de Dios, no porque las circunstancias en nuestro país, económicas, sociales o de diversas índoles puedan ser difíciles. A veces no es fácil ser pastor, esposa o hijo de pastor por la iglesia misma, porque todo el tiempo está juzgando y eso dificulta mucho. A veces ellos no se sienten del todo aceptados. También veíamos, las esposas de pastor a veces no tienen alguien con quien platicar la situación que vive, como tal vez nosotros la haríamos con alguna hermana, alguna amiga en Cristo. ¿Por qué? Porque si esa persona no es la indicada y si esa persona comenta lo que yo le dije y se hacen chismes y se hacen rumores, eso no debería de ser algo que pasara en la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a ser respetuosos, a hablar con verdad, a no ser de doble ánimo, a no dar la amistad con doblez. Porque así nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestro modelo de vida. Si esto está pasando, debemos orar más, debemos pedir más al Señor que nos ayude, que quiebre nuestras voluntades, que toque nuestros corazones, porque a veces también entonces implica que si nosotros estamos viviendo en pecado, eso está haciendo que esta comunión no se lleve a cabo y se va a reflejar. A las personas tal vez podremos engañarlas, a Dios nunca podemos engañarlo, pero también la palabra de Dios nos habla de que lo que está en nuestro corazón, de lo que nosotros tenemos llena nuestra vida, es lo que vamos a empezar a expresar. Deberíamos de hacer que la vida de esta familia pastoral, que la vida de estos siervos de Dios fueran fáciles. Viene la pregunta 4 que dice, ¿qué está dispuesta a hacer para que la familia pastoral se sienta más amada? Y hace un momento la esposa del pastor me compartía una experiencia que ella tuvo de tratar a un pastor que continuamente salía de viaje porque era misionero y por los compromisos que él tenía. Sin embargo, cuando él tenía que salir, se iba muy tranquilo porque sus hijos, su esposa, se quedaban con sus tíos. No eran tíos porque tuvieran un lazo familiar, eran tíos de esos de cariño, que eran los mismos hermanos de la iglesia cuidando a la familia. El pastor se iba tan tranquilo porque sabía que los hermanos los amaban de tal forma que si había alguna urgencia, ellos iban a resolverla, que si había alguna necesidad, ellos estaban ahí, que ellos los iban a cobijar con amor, con comprensión, con cuidado, como lo harían con su familia, porque ellos mismos consideraban a la familia del pastor como su propia familia. ¿Qué podemos hacer nosotros para que la familia se sienta más amada? Cada quien podrá responder según su realidad, pero algunos puntos que son importantes es, tú le demuestras a una persona que la amas cuando la respetas, cuando no la criticas, cuando dejas hacer cosas que sabes que pueden lastimarlos o herirlos. Si la familia pastoral te ha tenido la confianza de contarte algo, guárdalo, no lo divulgues. Es un acto que te demuestra cuánta confianza te pueden tener. Entonces, agradécelo y respétalo. También, ¿qué puedes hacer? Ayudar en necesidad. Si hay algo que la familia está padeciendo y tú ya lo notaste y está en tu mano proporcionar ayuda, ofrécela. También aprende a reconocer el valor de las personas, a decirle a la familia pastoral y al pastor cuando dentro de toda la labor que realizan hacen las cosas bien, agradecerle y decir gracias a Dios por su vida porque son de bendición, gracias a Dios porque ustedes ayudan y animan y son ejemplo a seguir adelante. También hay que reconocer cuando las personas lo hacen bien, pero también nosotros debemos de ser justos, que es algo que veíamos la semana pasada. Si tu pastor, si su familia no están, como iglesia no estamos supliendo sus necesidades económicas, hacerlo, porque la labor que ellos realizan es altamente importante dentro de la iglesia. ¿Qué más podemos hacer? Compartir también con ellos la palabra de Dios, buscar momentos de oración para animarles. A lo mejor tú estás orando con ellos en tu casa, pero también sería bonito un día decirle a la esposa del pastor, hermana, vamos a orar, porque sé que su vida puede ser muy desafiante, porque sé que su vida está siendo de ejemplo para otros, porque sé que su vida es observada. ¿Cómo se maneja usted como esposa de pastor? Vamos a orar juntas. En el caso de los hermanos, orar con el pastor. A veces pensamos que como ellos son siervos de Dios, no requieren ese tipo de apoyo, pero también, porque también son humanos, porque también a veces se cansan de tantas labores que realizan, porque tal vez a veces se enfrentan situaciones que pueden desanimarlos, pero el decirle al pastor, a su familia, están en nuestros pensamientos, están en nuestras oraciones, el poder animarlos también es muestra
de que son importantes, pero también refleja el amor que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué más podríamos hacer o estamos dispuestos a hacer para que la familia pastoral se sienta más amada? Somos como mujeres muy creativas y yo sé que cada una de ustedes ya está pensando cosas que ustedes pueden ofrecer, que si ustedes cocinan rico, a lo mejor un día sorprenderlos con un postre, con un guiso y decirles, vamos a compartir los alimentos, demostrarles que hay cosas en común, también es válido. Expresar amistades sinceras también. A veces decimos, no, yo no puedo ser amiga de la esposa del pastor o los caballeros amigos del pastor porque ellos están en un grado más allá. Pero estábamos viendo que cuando hay una amistad sincera que se genera desde la fraternidad, desde el amor que Dios nos permite experimentar, sí se puede ser, porque el amigo es aquel que da apoyo, es aquel que escucha, es aquel que anima, es aquel que en tiempos de dificultad saca la cara por el otro. Entonces, si está en el pastor y en su familia ofrecer esta oportunidad, también hay que valorarla, hay que agradecerla y hay que tomarla. ¿Cuánto nos hace falta poder profundizar en estos temas? Porque los tenemos en la mente, pero necesitamos ejercitarlos en nuestro diario vivir. Yo les invito, aunque ya no es parte de este tema, a tal vez hacer un ejercicio de reflexión leyendo el libro de Proverbios, porque en Proverbios nos habla, sí nos da muchos consejos para ser más sabios, para vivir mejor, pero ahí nos estamos dando cuenta realmente cómo somos como personas. Somos necios, hablamos a la ligera, hablamos mucho, hablamos sin pensar, y eso nos refleja el carácter de un hijo de Dios. Por otro lado, buscamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo no vivo mi vida sabiamente, entonces no estoy respetando a Dios, no lo estoy amando como debiera de ser. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio. Dejemos de perder tiempo señalando la vida de otros y pidamos al Señor que nos oriente con su palabra a que nuestras vidas empiecen a ser transformadas. Es triste cuando nosotros pensamos haber avanzado mucho en la vida cristiana y de repente nos damos cuenta que no es así. Es importante que podamos hacer esto porque esto nos va a enlazar un poco con el tema que va a seguir para el siguiente mes, que es cómo aprender también que aún en la última etapa de nuestra vida o en la etapa de adultos mayores, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, pero también podemos vivir en la palabra de Dios. Esto debiera de ser una constante desde que nosotros le conocemos como Señor, desde que Él quiere otorgarnos la salvación, que depende totalmente de Él, es una acción divina, pero para poder vivir en armonía, para poder aprender a tratar bien no solamente a la familia pastoral, sino a las demás personas, a nuestra propia familia, a nuestros hermanos en Cristo, debemos preocuparnos más por vivir la palabra que por adquirir conocimiento bíblico. A veces pensamos que el leer diariamente la palabra y el leer comentarios y el leer libros y el conocer a la perfección los temas que se están dando en la iglesia son suficientes. Pero si estos no van acompañados de una vida transformada, son vidas vacías. Son vidas que no nos permiten vivir en plenitud el amor de Dios. Que nuestro sentir en estos estudios sea precisamente ese. Leemos la palabra de Dios, nos lleva a la reflexión, pero esa reflexión que se manifieste en una vida realmente que glorifique a Dios. Una vida centrada en su voluntad, pero lo más hermoso y esperanzador de todo esto es
que nosotros podemos ya estar viendo los errores que hay y a lo mejor sentirnos desalentados, pero la palabra de Dios nos da esperanza en decir que tenemos un Padre comprensivo, un Padre amoroso, un Padre que cuando sí hay arrepentimiento, que cuando sí hay una humillación delante de Él, da una oportunidad de retomar el camino, da una oportunidad de crecimiento, da una oportunidad de demostrar con hechos que le amamos, que le hemos conocido y que nuestra vida va a ser dirigida por Él. Entonces, animémonos en la palabra del Señor, animémonos a seguir adelante, que si nosotros todavía no hemos tratado a la familia pastoral como ellos deben ser tratados, la palabra de Dios nos dice, vamos a iniciar buscando entonces poder servirles, poder amarles, poder cuidarles, poder protegerles. Qué gran bendición es en nuestra misión, congregación, iglesia, tener un pastor y una familia pastoral. Que ese sea nuestro sentir en esos temas que culminamos, de poder entonces tratarles como Cristo nos trata a nosotros, como Dios nos ama a nosotros, reflejar ese mismo sentir para la familia, vivir en armonía, vivir en un mismo sentir, vivir en una comunión, siendo dirigidos a que al ver la comunión que se da entre hijos de Dios, otros viendo puedan también venir al conocimiento del Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos permita por medio de su Espíritu ser verdaderamente hijos de Él, reflejando que podemos ser luz y que podemos ser sal. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.